Hemos mencionado las diversas adjetivaciones que recibe la obra de Pairet entre quienes se han asomado a su labor. Algo similar ocurre con el reclamo reivindicatorio sobre ella, que va desde quienes lo rescatan como precursor del anarquismo en el Río de la Plata o autores marxistas que lo incluyen en esa tradición, exagerando su papel en el Congreso Socialista en 1889, hasta la forma en que lo ensalza Juan Solari, uno de los socialistas de derecha, que junto a Américo Gioldi culminan su apartamiento del viejo tronco del Partido Socialista, apoyando explícitamente a la dictadura cívico-militar de 1976-1983, pasando por la masonería argentina, que lo considera entre sus referentes por su prédica liberal. Lo destaca como un infatigable apóstol del liberalismo y señala como propia su obra, pero no menciona su impugnación a figuras, también masonas, como Sarmiento o Mitre, o el rescate como figura precursora que realizan revisionistas como Héctor Iñigo Carrera, quien define su propia posición historiográfica como nacionalista, cristiana, justicialista, revolucionaria, o Fermín Chávez, para quien Pairet es una de las voces más valiosas ocultadas de nuestro pasado, y en una de sus obras más interesantes le dedica un breve pero potente capítulo reivindicatorio. Y la lista sigue. No es difícil entender que encuentra cada una de estas corrientes a la figura histórica y en su pensamiento, pero basta con leer la obra de Pairet para encontrar conceptos antagónicos a la mayoría de los autores mencionados. Al revisionismo histórico le costaría procesar sus elogios a el grande, el inmortal Rivadavia, o sus durísimas críticas a la Iglesia. La sombra mil veces nociva de Ignacio de Loyola, la corrupción religiosa, que es más temible que la tiranía intolerante, pues la última mata al cuerpo solamente, mientras que la primera mata el alma y la imposibilita para todo esfuerzo generoso. Otras miradas encontrarían inadmisible sus afirmaciones sobre la incapacidad de los habitantes del país para procesar por sí solos, como le reprocha Ugo Biagini, aunque ocurre a veces que se le atribuyen ideas o perspectivas que están muy lejos de lo que expresa Pairet, tanto cuando lo reivindican como al pretender impugnarlo. Por ejemplo, Biagini afirma que Pairet no vacila en asignarles a los europeos una misión civilizadora y regenerativa, considerada que los pueblos neolatinos, a diferencia de los sajones, resultan incapaces para gobernarse a sí mismos, que las masas inconscientes y rutineras deben aprender sociología para abandonar ese estado y elevarse a la altura de las instituciones. Es cierto que puede encontrarse alguna expresión de ese tipo de Pairet, quien frecuentemente incluye expresiones desesperanzadas respecto de las multitudes. Como ya mencioné, al referir los hechos de 1848, Pairet manifiesta a menudo que descree de la capacidad de las masas de su época para decidir de acuerdo a sus intereses de fondo. Pero es necesario hacer algunas precisiones, sin para eso dejar de señalar que esas ideas forman parte de las perspectivas conceptuales de buena parte del pensamiento de izquierda, para el cual la mayoría suelen ser ignorantes o inconscientes de sus propias necesidades o intereses, y requieren que sean interpretadas por vanguardias, a veces desde dentro de la clase desposeída, a veces desde afuera de ella. ¿Qué otra cosa es, en todo caso, la discusión marxista y sobre todo leninista acerca de la introducción de la conciencia de clase al movimiento obrero que debe realizarse desde afuera? Pero sí es verdad que le asigna a los europeos una misión civilizadora y regenerativa, como lo hace Marx, sin ir mucho más lejos. O que se puede encontrar en Pairet expresiones despectivas en relación a las masas, por ejemplo, cuando las describe como animales que siguen a un pastor. Los pueblos son todavía como las majadas de ovejas, cuyo papel todo se reduce a ir balando por delante de los pastores que las esquilan. Lo que no es exacto es que circunscriba esa descripción a los pueblos latinos. En el siguiente párrafo, por ejemplo, se refiere a la historia reciente de Europa. Las masas populares son amantes de los tiranos, de los dictadores,
de los Césares, de los emperadores, de los Napoleones, porque la dictadura es una cosa más sencilla, mucho más fácil de comprender y de practicar que la libertad. Y más adelante, tanta era la opresión, tantos eran los males, que a veces las masas populares se sublevan más, no teniendo la instrucción necesaria para organizarse y disciplinarse. Cometían toda clase de excesos y se hacían aplastar después de un triunfo efímero, manifestando así que eran incapaces de gobernarse a sí mismas. En otro texto lo afirma explícitamente respecto de las masas argentinas, cuando habla de poblaciones dotadas con una de las constituciones más liberales del mundo, pero incapaces asimismo, a consecuencia de su ignorancia, de elevarse a la altura de sus instituciones. Pero como se aprecia, a diferencia de otras posesiones racistas o racionalistas, Peiret intentaba una explicación al atraso democrático que describía en las poblaciones y del que, por supuesto, no exceptuaba a las americanas. Para él no se trataba de cuestiones étnicas, sino de un fuerte retraso en las instituciones, que se remediaría con los progresos en la institucionalización, la educación popular, la profusión de bibliotecas, de periódicos, en suma, con las libertades y garantías que solamente la República Democrática puede llevar a cabo. Del mismo modo, marca en muchas otras ocasiones la responsabilidad de los sectores clericales en mantener a las masas en la ignorancia. Para clarificar más su análisis, en una publicación titulada Anglosajones y Latinos, Peiret rechaza explícitamente cualquier explicación de tipo racial respecto de las diferencias entre esos pueblos y se explaya en una serie de razones que, a su juicio, explican por qué hasta el momento los pueblos latinos no han conquistado las instituciones libres, el gobierno propio, la libertad política. La respuesta, enumera, no debe atribuirse a las ventajas peculiares de la raza, al organismo, a la fisiología, sino que tiene que ver con las circunstancias, el medio social, las tradiciones, la educación, a lo que agrega la acción de la Iglesia Católica, la Inquisición, el jesuitismo, e incluso, pese a todos esos factores, reivindica instituciones de libertad y autonomía. ¿Acaso el régimen municipal no estuvo floreciente en Francia, en Italia, en España? Creo que Biagini, quizás por no haber profundizado en la obra de Peiret, no tiene en cuenta estas observaciones que realiza nuestro personaje. Por otro lado, conviene tener presente contra quienes debatía Peiret en su contexto, porque el riesgo de realizar valoraciones desde nuestras coordenadas es precisamente perder de vista los contenidos del sentido común de la época. Quiero decir, las perspectivas filosóficas más avanzadas de la época tienen como punto de partida la inferioridad evidente de los pueblos originarios de cualquier otro continente respecto de los europeos y de los latinos respecto de anglosajones dentro de Europa, como se puede apreciar en las citas de Marx que compartí, y el menosprecio completo por las capacidades de las masas para la democracia es la regla común entre pensadores de todo el espectro de la izquierda. A modo de ejemplo, veremos más adelante cómo en la controversia que sostuvo con Serafín Álvarez es Peiret quien defiende la capacidad de los pueblos de decidir por sí mismos, pese al punto de partida que, como mencionamos, considera el peor obstáculo para llegar al ideal del autogobierno. También se podría decir que cierto grado de incomprensión es el destino de todos los grandes pensadores. De otro modo, ¿cómo entender que Peiret pueda ser interpretado para algunos como un infatigable apóstol del liberalismo y para otros como un luchador contra el iluminismo liberal? Creo que la clave reside en una distinción conceptual que a mi juicio es crucial. El liberalismo político, social, cultural o religioso no van de la mano del liberalismo económico. Peiret fue un acérrimo defensor de los dos primeros, y en cambio un férreo oponente e impugnador del último, como lo exhiben sus textos en los que despliega argumentos bien fundamentados contra la prédica liberal en materia de economía. Ya hemos hecho mención a su cuestionamiento al principio de laissez-faire, laissez-passer, por ejemplo. De igual modo, es un enfático defensor del rol del Estado a la economía e incluso, como veremos más adelante, Peiret teorizará sobre el rol del Estado en la transformación gradual de la sociedad, apartándose claramente de Proudhon y de otros autores libertarios
en este aspecto y por supuesto de cualquier perspectiva liberal clásica en materia económica. Claro que es difícil aventar el malentendido desde el momento en que nuestro personaje habla a menudo de liberalismo, apoya de manera entusiasta la formación del Club Liberal, redacta y luego dirige El Libre Pensador y es recordado por sus propios discípulos como un maestro de ideas liberales, como lo plasmó para siempre el busto en su homenaje en el Salón de Actos del Colegio del Uruguay. Pero la clave, insisto, para desentrañar este equívoco es la distinción de sentido en que se usa la palabra. En el esclarecimiento del sentido que tiene para Pairet la palabra liberal, radica la posibilidad de comprender su pensamiento filosófico y de dejar de cometer el error de inscribirlo sin más en ese casillero. Se hace necesario entonces introducir una serie de caracterizaciones para alejarnos de la inevitable polisemia, la variedad de sentidos que impera en todo discurso político. El liberalismo, como el socialismo, como el cristianismo, como cualquier otra corriente amplia de pensamiento, contiene en su interior corrientes tan diversas como contrapuestas en algunos aspectos, en la que conviene diferenciar como mínimo entre liberalismo político, liberalismo económico y liberalismo cultural. Para avanzar en la caracterización es entonces relevante consignar qué es liberalismo económico, el neoliberalismo, la economía ortodoxa, la economía neoclásica, o como se prefiera llamar a la perspectiva que impera en la economía contemporánea, aunque cada vez más cuestionada en los debates epistémicos de esa disciplina. El liberalismo económico tradicional hoy se conoce como neoliberalismo, una expresión cuyo criterio diferenciador no es ideológico, sino cronológico. Es la adaptación de aquel a tiempos actuales. A continuación enumero los enunciados que subyacen en los principales postulados que esa corriente sostiene. Se trata de una reconstrucción realizada en base al análisis que realizara Mario Bunge sin pretender que se trate de la única posible y sin la pretensión de saldar con ella las disputas vigentes acerca de cómo caracterizar el neoliberalismo y el propio liberalismo clásico. Siguiendo esa deconstrucción o reconstrucción, los postulados son: A. El único objetivo de la actividad económica es el beneficio privado. B. El mercado se autorregula, es decir, está siempre en equilibrio o cerca del mismo, por lo que toda intervención tendrá en él un efecto perjudicial. C. Los recursos naturales son inagotables o reemplazables. D. Los seres humanos son básicamente egoístas y a la vez son económicamente racionales. E. Toda acción económica tiene una utilidad precisa. F. Todos los individuos intentan maximizar sus utilidades esperadas. G. La propiedad privada de quien ya la posee es o debe ser tanto ilimitada como inviolable. H. Los medios de producción, comercio, transporte, comunicación y finanzas deben estar en manos privadas. I. Los precios suben y bajan con la demanda en un mercado libre. J. El mejor orden social es el que dispone del mercado más libre y el mejor mercado es el que puede crecer sin límites. K. Los hombres de negocios no tienen obligaciones morales porque la actividad comercial es virtuosa en sí misma. L. Le corresponde al Estado proteger los intereses de quienes ya poseen propiedad privada contra quienes no la poseen. Veremos a continuación cómo las ideas que defiende Pairet se contraponen de manera irreconciliable con la mayoría de ellos.